a todas y a todos. A nombre de la Dirección General de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, de la Escuela ODS México, de Movimiento Rosa AC, de las organizaciones de la sociedad civil, docentes, alumnos y público en general, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta quinta sesión de la Escuela ODS, denominada ODS 5, la transversalidad de la agenda de género. Les saluda Nati Huerta, miembro activo de la ciudadanía mexiquense. Me da mucho gusto que existan este tipo de políticas de fomento y de capacitación y de profesionalización en temas de la Agenda 2030 y en el cumplimiento de los ODS, como lo es esta, la Escuela ODS, que ya se encuentra en su cuarta edición, que de manera totalmente innovadora capacita semana con semana a los y las integrantes y representantes de las OSC en México. Saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Estimado Eric Vidal Sevilla, asesor de la Dirección de Participación Social del Gobierno del Estado de México. Bienvenido, Eric. Gracias, buenos días. Con la representación de las organizaciones de la sociedad civil, se encuentra con nosotros la licenciada María Patricia González Ramírez. Ella es presidenta del Centro Interactivo de Capacitación Integral, AC. Bienvenida, Pati. Gracias, buenos días. Y a nuestra ponente magistral del día de hoy, distinguida Mónica Eugenia Aldrete Herrera. Ella es presidenta fundadora de Movimiento Rosa AC. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Hola Nati, buenos días a todos y a todas, con el gusto de coincidir nuevamente en este espacio. Muchas gracias a todos y a todas por aceptar estar este día con nosotros. De igual forma, a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales y plataformas digitales, sean completamente bienvenidos. Recuerden compartir este webinar para que pueda llegar a más personas y así todos sepamos de la Agenda 2030 y en este caso del objetivo número 5. Para dar comienzo, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de Eric Vidal, asesor de la Dirección de Participación Social del Gobierno del Estado de México. Adelante y bienvenido nuevamente. Tu micrófono lo tienes muteado. Ahora sí, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Nati. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos representantes de organizaciones de la sociedad civil del Estado de México y de otras entidades, además de académicos, servidores públicos y público en general, que se conectan hoy viernes en la hora de la sociedad civil. Les enviamos un cordial saludo a nombre del Gobierno del Estado de México y del Director General de Desarrollo Político, el maestro José Francisco Osuna Rodríguez, y del maestro Mario Quesada Maldonado, Director de Participación Social. Es viernes y seguimos impulsando diversas políticas públicas entre gobierno y sociedad, que a su vez promueven y fortalecen la participación y la interacción social. Hoy es la quinta sesión de la Escuela ODS México, un tema de suma importancia, el ODS 5, con la transversalidad de la agenda de género, impartida por la maestra Mónica Aldrete, presidenta y fundadora de Movimiento Rosa AC. Muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, agradezco la presencia de María Patricia González Ramírez, presidenta del Centro Interactivo de Capacitación Integral, AC. Gracias por acompañarnos. La equidad debe estar presente para corregir las desventajas y remover las asimetrías originadas en el valor otorgado a las diferencias, sean estas de género, de edad, étnicas, entre otras, que a su vez producen efectos discriminatorios en derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades en mujeres y hombres. Sea entonces esta videoconferencia para compartir ideas, experiencias e intercambiar puntos de vista para que las organizaciones de la sociedad civil estén mejor informadas. Enhorabuena y que sea una mañana provechosa. Muchísimas gracias, Eric, por tu mensaje. No te vayas, quédate con nosotros para seguir comentando respecto al importante tema que se nos va a exponer el día de hoy. Con la representación de las organizaciones de la sociedad civil, vamos a escuchar el mensaje de la licenciada María Patricia González Ramírez. Ella es presidenta del Centro Interactivo de Capacitación Integral, AC. Adelante, Pati, y bienvenida nuevamente. Sí, muchas gracias. Nada más quisiera saber si ahí ven la presentación. Buenos días.
Bien, pues muy gustosa de estar aquí, ¿verdad? En esta hora compartiendo con ustedes. Y bueno, yo, como lo han mencionado, represento a Centro Interactivo de Capacitación Integral AC, y les voy a platicar un poco del proyecto que estuvimos trabajando, del protocolo de atención a víctimas de violencia y trauma. Y pues bueno, yo soy Patricia González. Nuestro centro, bueno, nuestra asociación trabajamos pues cursos, talleres, terapias, congresos, programas sociales y sobre todo tratamos de vincularnos entre instituciones a nivel estatal, nacional e internacional. Actualmente, lo resalté ahí con otro color, promovemos la unidad de emergencias psicológicas, derivado de este proyecto del protocolo de atención a víctimas de violencia y trauma, que nos favoreció para poder realizarlo, el estímulo estatal para las organizaciones de la sociedad civil. Pues bueno, suma esfuerzos, suma instituciones y pues nuestro resultado es la promoción de esta unidad de emergencias psicológicas que no hay en ningún lado, ¿no? No solo aquí en el Estado de México, no solo en México, sino no lo hay. Nuestro interés va enfocado a que exista una unidad de emergencias psicológicas de tal suerte que cuando hay algún evento, no solo acudan los elementos de seguridad pública, no solo acudan a veces la parte jurídica, sino también pues la parte psicológica. Creemos firmemente que cuando esto se lleve a cabo, la sociedad manejará el trauma de otra manera. Voy a platicar un poco sobre quienes participaron en el protocolo de atención a víctimas de violencia y trauma. Y bueno, pues pudimos tener ahí vínculos con la Secretaría de la Mujer, Indesol, con el Estado de México, psicólogos a nivel particular, institutos municipales de la mujer, la UAM Zumpango y Teotihuacán, queremos trabajar con las otras sedes, y la Universidad Privada del Estado de México. Todas estas instituciones participaron ya sea con personal docente en algún momento, personal administrativo, servidores públicos o como lo mencionaba en algún caso particular, y pues bueno, nos sumamos a aportar a este protocolo. Para ello, pues trabajamos con dos objetivos principales, que era que el personal de primer contacto fuese de derecho, de psicología, de medicina, de seguridad pública, identificara los elementos de violencia y trauma. Este era nuestro primer objetivo, que identificaran cuando tenemos ya un incidente que puede derivar a un trauma, una situación de violencia que puede derivar a un trauma. Son muchísimas situaciones, ¿verdad? A veces un asalto, a veces un choque, a veces una situación de violencia familiar. Nuestro segundo objetivo, que el personal de primer contacto desarrollara habilidades personales y profesionales para brindar apoyo a estas personas víctimas, es decir, que ellos estuvieran protegidos como personal que brinda el apoyo, pero que también pudieran ellos tener mejores bases para poder apoyar a las personas que han sufrido algún incidente de violencia y evitar que esto llegara a generar algún trauma. Y con ello, bueno, con estos dos objetivos, lo que estuvimos promoviendo en todo momento como nuestro eje fue promover un protocolo a víctimas de violencia, aquellas personas víctimas de violencia. Para ello, pues consideramos 280 beneficiarios directos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que fueron los participantes que estuvimos colaborando aquí, aunque nos imaginábamos solo por un momento que cada una de estas personas atendiera a una persona víctima que tuviera 2 hijos y un padre o una madre, ¿no? Acompañando. Tendríamos entonces de manera indirecta 1,400 beneficiarios. Si esto fuera con que uno solo de los profesionistas que estuvimos trabajando en conjunto atendiera a una familia, ¿no? Si atendiera a 2 personas, esto se multiplicaría a 2,800, 3,200, 4,600, eso solo atendiendo un profesional a 3 o 4 o 5 personas que hayan sufrido un episodio de violencia. Entonces, pues me parece aquí que podríamos impactar muchísimo más si crecemos este número de beneficiarios directos. Trabajamos algunos temas, como fue primero evidenciar qué es violencia y trauma, cómo podemos identificar esto desde la definición y cómo se manifiesta, trastornos psicológicos, porque a veces ocurren estas cosas, entender el papel de la víctima y el victimario, es decir, quién sufre la situación de violencia y quién la ejerce,
quien ejerce la situación de violencia. Trabajamos la teoría del apego para entender un tanto nuestra sociedad, pues qué es la que promueve este tipo de acciones y cómo las refuerza. Trabajamos también el sistema nervioso y trauma. Desde las neurociencias, empezar a trabajar el sistema nervioso nos hace entender la importancia de trabajar en las primeras 72 horas con una persona que haya sido víctima de violencia. Las primeras 72 horas, para que podamos sanar a mediano y a largo plazo a nuestra sociedad que en algún punto sufrió algún evento de violencia y se ha dejado pasar, ¿verdad? Ejemplos muchos, solo quiero mencionar el último que acabo de escuchar hace 1 o 2 días que estuvimos trabajando. Una pareja violentó su pareja violentó a la mujer y pues terminó en el deceso de ella. Los hijos estuvieron presentes y bueno, aquí lo importante era trabajar en las primeras 72 horas para evitar esto que estábamos comentando, ¿verdad? Ya hubo un episodio de violencia, lo que queremos trabajar es cómo trabajar el trauma. Y para ello, bueno, pues hay diferentes modelos de intervención. Y como otra línea aparte pongo la importancia de trabajar en los primeros auxilios psicológicos. Les decía, no hay esto en ningún lado, ¿verdad? Y estamos trabajando con varias personas hombro a hombro de diferentes países con la intención de poder promover emergencias psicológicas. Y bueno, para ello también nos apoyamos de una teoría que se llama teoría polivagal. Algunas fotos de cuando estuvimos aquí capacitando, ¿verdad? A estas personas que fueron parte de tres puntos que ahora voy a mencionar. Enviaron sus evidencias, trabajos, propuestas y derivamos en un foro, derivamos también en la capacitación y en una propuesta. Para finalizar, quisiera compartirles esta imagen donde dice observa, ¿verdad? Si pudieran observar estos árboles, es una imagen que que tomé en España, en una región donde hace un tanto de frío. En esta ocasión estaba terminando ahí como el otoño, no hay muchas hojas, ¿verdad? Pero quiero que vean estos árboles cómo se ven a la vista en un primer momento. Si tienen la oportunidad ustedes de escribir en el chat, me gustaría que pudieran poner cómo ven estos árboles, ¿verdad? Cómo se ven. Por el tiempo en este momento los voy a leer en un momento más, no en vivo, pero quisiera que me compartieran cómo ven estos árboles. Voy a pasar a una siguiente imagen ahora que han tenido un momento para verlos. Y este es un árbol de los que ustedes vieron, ¿verdad? Solo que de cerca. Y quisiera mencionarles cómo este árbol, si pueden ver, tiene algunos brotes verdes. Si lo pueden percibir por ahí. Se ven unos pequeños brotes verdes en el centro. Lo que a mí me significa, ¿verdad? Que a pesar de épocas adversas, donde de pronto han sido, digamos, por el propio contexto transformados, la capacidad de resiliencia, bueno, pues surge, ¿verdad? Pueden volver a reverdecer de cualquier parte. Es decir, no es desde arriba, sino empiezan desde el tronco a reverdecer. Quisiera que observaran esta siguiente imagen, donde vemos la misma imagen en sentido contrario y ya empezamos a ver algunos brotes verdes de los más pequeños. Y yo quisiera compartirles que allá hay una cultura, ¿verdad? Donde los árboles no están así, derechos, no están todos en fila como la primera foto que vimos. Aquí se puede percibir, si ustedes lo ven, un tronco que está apoyando el árbol más delgadito. Y esto para mí significa que están brindando un apoyo el cual todos, aquí en esta foto se aprecia con mayor claridad, necesitamos, ¿verdad? Es decir, para poder estar en esa posición, para poder formar parte de un todo, necesitamos apoyo. Y estos dos referentes, ¿verdad? Que están a un lado derecho e izquierdo, me da la impresión de que si nosotros acá como sociedad nos apoyamos de un lado y de otro, podemos hacer que estos árboles, ¿verdad? Nuestra sociedad, nuestros mexiquenses, podamos estar en ese conjunto erguidos, fuertes y con la capacidad de renacer.
Si se pueden percibir aquí en esta foto, todos los árboles más pequeños tienen estos dos sostenes. Y termino con esto. Más multiplica, ¿verdad? Sumar multiplica, menos nos divide. Así que yo les pediría, por favor, con los proyectos que estamos fomentando en estos estímulos que nos han apoyado para las organizaciones, con los ODCs, que nos sumemos para multiplicar. Muchas veces nos dividimos y restamos o restamos y dividimos. Entonces, por favor, difundamos, identifiquemos dónde podemos apoyar y acompañemos. Muchas gracias. Aquí están nuestros teléfonos de contacto y estamos en redes sociales como CCAC. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pati, por lo que nos compartes. Dejas una enorme reflexión respecto a lo que has dicho este día. Debemos ser apoyo y, como bien lo dices, hay que sumar, porque sumar multiplica. Y si multiplicamos las acciones, seguramente lograremos no dejar a nadie atrás, como es el objetivo de la Agenda 2030. No te vayas, quédate con nosotros para seguir compartiendo y comentando más sobre el tema que el día de hoy tenemos aquí en la mesa. Gracias. Pues bien, es momento de escuchar a nuestra ponente. Me voy a permitir presentarla. En esta quinta sesión de la cuarta edición de la Escuela ODS nos acompaña Mónica Aldrete. Ella es activista incansable, conferencista certificada en participación política de las mujeres, feminista, combativa y disruptiva con experiencia en diversos ámbitos de la administración pública y privada. Presidenta nacional fundadora de Movimiento Rosa AC, organización que se enfoca en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Cuenta con experiencia en desarrollo e implementación de políticas públicas y proyectos sociales con perspectiva de género. Capacitadora en temas de participación política de las mujeres para distintas plataformas ideológicas, en temas de seguridad, manuales para la construcción de redes comunitarias para la prevención, atención de mujeres en situación de violencia, y consejera estatal para la violencia y el feminicidio en la Fiscalía Especializada del Estado de México. Ocupó por 5 años el espacio de asociación civil en el Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli. Desarrolló proyectos de investigación conjuntamente con el CIDE en violencia de género en el Estado de México. Desarrolló, implementó y capacitó redes comunitarias para la prevención y derivación de las mujeres en situación de violencias, sus hijas e hijos en los 11 municipios declarados con alerta de género. Adelante y bienvenida, Mónica. El escenario y la audiencia es todo tuyo. Muchas gracias, Nati. Te agradezco y felicito a mi compañera que me antecedió un excelente trabajo. Hablar de los primeros auxilios emocionales, que por supuesto España es punta de lanza en el tema y que siempre es importante conocer modelos de nuevas prácticas para poder nosotros también implementarlo en nuestro territorio. Pues bueno, voy a dar inicio a la conferencia que hoy nos reúne en este espacio, no sin antes agradecer al maestro Mario Quesada, como siempre, su invitación a poder formar parte en estos espacios, pues por supuesto de debate, de consenso, de poder reflexionar un poco hacia dónde vamos, en qué sentido, y que cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, pues bueno, es importante conocer el origen, de dónde se detonan, de dónde salen, saber que no nada más surgieron de la nada, sino que son consecuencia y continuación de una serie de eventos, tanto a nivel internacional, mundial, como en Latinoamérica, México y el Caribe. Pues entonces voy a dar inicio compartiendo con ustedes un párrafo de las Naciones Unidas, que es de donde sale también esta construcción de la agenda, que dice así: estamos resueltos a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. La siguiente, Nati, por favor. Lo primero que quiero compartir para empezar a conceptualizar el tema, como lo decía hace un momento, es conocer que la Agenda 2030 consta de principios fundamentales y que sustentan y dan todo lo que es este andamiaje en donde se construyen los ODS. Y que por supuesto está implementado con tratados y documentos internacionales
de los que México es parte y que se ha continuado ratificando la participación de los mismos, y lo cual nos obliga, nos mandata a cumplir con lo que en ellos nos comprometemos. Sin embargo, sabemos y nos damos por enteradas muchas de las que constantemente estamos en estos espacios de debate, de consenso, de impulso, que no hay una obligación sancionatoria, lo cual también restringe el avance y la aplicación de todos ellos. Sabemos que la consecución de esta agenda pues le antecedió la agenda de los ODM, que fue el de 2015, y que tenemos 15 años realmente para lograr lo que en este documento se establece. Y de igual manera sabemos que incluye esta agenda los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que además tenemos 169 metas que además vienen los medios de implementación, el seguimiento y el examen. Y que los principios pues son la universalidad. ¿Por qué? Porque atañe a todos y cada uno de quienes conformamos las sociedades en todos los entornos. No dejar a nadie atrás, esto es que todas, todos y todes participemos de igual manera, generando las condiciones propias de cada uno de estos grupos. La interconexión y lo que es la indivisibilidad. Y por supuesto, esto nos da la pauta para saber que tiene que ser en una cooperación de las partes interesadas. La agenda pública, en consecuencia, implica una serie de desarrollos que tiene que tomar en cuenta estos principios para saber que requiere transversalizar la herramienta de la perspectiva de género, que es la que nos permite colocar en su respectiva dimensión a todos, todas y todos los grupos que se conforman en esta sociedad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿de dónde vamos a salir? Pues es importante, como yo mencioné hace un momento, que esto no surge de la nada, sino que efectivamente viene conformado por una serie de pautas, de documentos, de instrumentos, de convenciones, de reuniones desde la CSW, que es donde hablamos primeramente de los derechos sociales, jurídicos y civiles de las mujeres, así hasta llegar al día de hoy a tener una Belém do Pará, una CEDAW, una Beijing, pero que además en este tema me voy a detener, que es el detonante, yo creo, del documento toral del tema de las mujeres a nivel internacional, y principalmente lo hemos estado aplicando y tropicalizando a todos y cada una de las acciones que se llevan a cabo. Como bien sabemos, esta es la 4ª conferencia mundial. La primera fue la de México en 1975 y consecutivamente se llevó a cabo una cada 5 años, y ese periodo se le llamó el decenio de las mujeres, ya que se llevó del 75 al 95, y al día de hoy podríamos decir que estamos en el año 27 de la plataforma y la declaración de acción de Beijing. La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante hacer mención de la declaración de Beijing y de esta plataforma? La importancia que tiene esta plataforma es que si recordamos, y que yo los invitaría y les invitaría a que hagamos una lectura puntual, analítica, de consenso, para darnos cuenta que ahí es donde sale la punta de lanza de las 12 esferas de las que quiere hablar, en este caso las metas del ODS 5, y que además uno de los grandes puntos que nos deja la plataforma y la acción de Beijing es que anterior a ella tuvimos lo que fue la 6ª reunión de agenda regional de la CEPAL, y que en esta fue la que impulsó para que se implementaran algunas cosas en esta plataforma, ya que en la 6ª reunión de la agenda regional de género de la CEPAL ya se hablaba de manejar diagnósticos, de sistematizar datos, ya se empezaba a hablar de los cuidados, del tema de la participación activa de los hombres como componente activo de una relación de familia, en donde hoy ya podemos entender un poco más cuando hablamos de nuevas masculinidades, que para mí son masculinidades alternativas, ya que la masculinidad sigue siendo la misma, sin embargo el enfoque es distinto. Pero sí podríamos darnos cuenta desde qué periodo empezamos a hablar
de temas y de esferas y dimensiones que hoy son centrales en esta Agenda 2030. Y que además también en esta plataforma se hace observación de que al trabajar los datos en forma sistematizada y desagregada, podemos tener la claridad hacia dónde queremos llevar el barco para poder cumplir con todas y cada una de las metas. Y que es importante saber que de ahí partieron también algunos modelos para darnos cuenta que efectivamente tenemos que estar en coadyuvancia permanente, tanto los sectores del gobierno, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y en este caso también los empresarios y las empresarias. ¿Por qué? Porque en este diagrama nos damos cuenta que deben de trabajarse los 3 niveles gubernamentales, tanto el municipal, que es el más cercano a la comunidad, es decir, el inmediato, el gobierno estatal o local y el gobierno federal, que es el nacional. Continuemos, por favor. Entonces, ¿qué elementos debemos de tomar en cuenta cuando vamos a elaborar una agenda pública con perspectiva de género? Pues debemos de darnos cuenta primeramente cuál es el grado de desigualdad que existe entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta en cada uno de los ODS, quiero comentarles, que existen indicadores de género. Solamente 3 no tienen indicadores de género, pero de una agenda de 17 de objetivos de desarrollo sostenible, 14 tienen evaluación de estos indicadores de género. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ser puntuales en esta herramienta, en esta visión de perspectiva, de tener claridad de todas las desigualdades y los tratos asimétricos que se dan tanto en el ámbito privado como en el público para podernos dar cuenta qué mecanismos requiero yo y empezar a activar para que podamos empezar a lograr esa igualdad de la que tanto se habla. Porque si bien es cierto, sabemos que en este proceso inclusivo, participativo y respetuoso de todas las partes interesadas, muchas veces, aunque esté observado en la ley, es decir, existe en blanco y negro, no existe en el tangible. Y para ello hay que tener la activación de un elemento que siempre lo digo fuerte y claro, que es la voluntad política. Porque además también quiero hacer el comentario que el hecho de que lleguemos las mujeres a los espacios de toma de decisión no garantiza que nos pongan al centro de la construcción de una agenda pública con perspectiva de género, si esa persona que nos va a representar no ha tenido la posibilidad o la facilidad de estar inmersa en estos temas, de poder sensibilizarse en la perspectiva de género, para poder incluir todas las voces de todas las mujeres. Por eso cuando hablamos de equidad, hablamos al interior del grupo de las mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer en este caso discapacitada visual o una mujer discapacitada en una silla de ruedas o una mujer con una problemática psiquiátrica o una mujer que pueda padecer acondroplasia, pues todas son mujeres, pero no tienen las mismas condiciones. En consecuencia es cuando hablamos, y es un término que quisiera compartir, de la posición y la condición de género. Se ha, yo creo que sobreexplotado la expresión de la interseccionalidad, porque la interseccionalidad habla de un rasgo que difícilmente contamos, que es el tema de las afrodescendientes. Si bien México cuenta con un área muy grande de afrodescendientes, pero yo comulgo más con el tema de la posición y la condición de género, que es un poco lo que antecedieron mis palabras. Saber qué condición tiene en este caso, por ejemplo, una mujer en una zona alejada que pueda ser una zona más agua, como una mujer que pueda estar dentro del municipio de Atizapán de Zaragoza en la zona Esmeralda. La incorporación de la dimensión de género en estos enfoques, los métodos, los procesos y la utilización nos va a dar la pauta exacta para poder articular todas y cada una de nuestras acciones. Los métodos mixtos muchas veces no nos permite dar claridad en las necesidades propias de cada grupo. La rendición de cuentas y transparencia, bueno, pues lo hemos hablado que es parte de esta nueva metodología de implementación de actividades y la transformación de las políticas públicas, el podernos dar cuenta que estas políticas tienen que tener, así como los programas y las intervenciones, la perspectiva de género implícita. La que sigue, por favor.
Si recordamos también, los ejes de los que habla principalmente los ODS son ejes transversales, es decir, cruzan de punta a punta. Y al cruzar de punta a punta, quiere decir que no eximen ni exenta a ninguno de los ODS incluidos en la Agenda 2030 y en consecuencia tampoco ninguna de sus metas. ¿Qué quiere decir esto? Que el enfoque en derechos humanos, la transversalidad de la perspectiva de género y la transparencia y rendición de cuentas en todas y cada una de nuestras acciones van a ser obligadas. Entonces, el desarrollo sostenible, como podemos ver aquí, que tenemos los 17 objetivos de desarrollo, nos damos cuenta que solamente 3 no incluyen la transversalidad. Obviamente es el quinto, porque hablamos de las metas de igualdad de género, de igualdad sustantiva, el 17, que es la parte de la coadyuvancia o la alineación de poder hacer alianzas estratégicas de trabajo entre los sectores que conforman a la sociedad y la parte del medio ambiente. La siguiente, ¿qué nos van a permitir estos indicadores? Si nos damos cuenta en esta esfera, nos marca cuántos indicadores de género tiene todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque es importante que los tengamos en cuenta. Vamos a pensar que alguna organización que trabaje en el ámbito de la salud, por supuesto los derechos sexuales y reproductivos en hombres y mujeres no son los mismos. Y que además hoy celebro, desde aquí como buena mujer disruptiva y transgresora, el tema de la ILE porque lo logramos. Porque somos nosotras las que decidimos sobre nuestros cuerpos. Porque cuando hablamos de política y deciden sobre nuestros cuerpos, yo digo no hay congruencia. Cuando alguien se levanta y dice soy defensora de los derechos humanos de las mujeres, pero yo controlo y determino cómo, cuándo y de qué manera vivas tu maternidad, pues ya no me suena tan congruente. Sin embargo, por eso desde un principio dije soy transgresora y disruptiva. En este sentido, por eso es importante saber que no son las mismas necesidades de una mujer que un hombre en el tema de salud, así mismo como en el tema de educación, porque sabemos que si hacemos una revisión de lo que son los niveles de avance en cuanto a educación, nos daremos cuenta que las mujeres llegamos a ciertos niveles y los hombres continúan creciendo, recordando el tema de los cuidados. La siguiente, por favor. Si me permites compartir, por favor, este pequeño video, Nati.
Muchas gracias. Pues sí, como acaban ustedes de observar y como hace mención este video que es del consenso de Montevideo, pues sí podría yo compartirles que cómo impactan todos estos tratados o todas estas agendas, que además esta agenda regional de género de la CEPAL, y les invito a que las lean, a que las conozcan, a que las desagreguen, las desmenucen, las analicen, las adopten para poderlas incluir en todas y cada una de sus acciones, programas, proyectos, a fin de que pueda incluirse la información en ellas contenida. ¿Por qué es importante? Si nos damos cuenta del consenso de Montevideo, donde hablan de los 7 principios de los que hablábamos hace un momento, y que vamos analizando punto por punto cómo tenemos que tener esa visión de esta herramienta analítica para no fallar y que además nos permita redireccionar si en algún momento estamos generando una discriminación. Y en este punto me quiero detener. A veces accionamos algunos mecanismos como las acciones afirmativas que generan una discriminación positiva. Pero esta discriminación positiva, recordemos que las acciones afirmativas solamente son transitorias, no permanentes, son de tránsito, tienen su periodo de vigencia. ¿Para qué se generan? Para que permita lograr que esa balanza se equilibre. Como lo vemos en esta imagen, para que logremos un 50-50, requerimos de estas acciones afirmativas. Un ejemplo de acción afirmativa, pues fueron al principio las cuotas de género que se observaban en todas y cada una de las leyes de participación, como el COFIPE, como lo que eran el reglamento interno de los partidos políticos y demás, hasta llegar a una ley de paridad en donde ya se establecía que tenían que ser asignadas 50-50. Estas acciones afirmativas donde se da preferencia, por ejemplo, el día de hoy, podemos tener a un hombre como propietario y a una mujer como suplente, es un mecanismo de discriminación positiva. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que cada vez haya más mujeres participando en las mesas de toma de decisión. Pero recuerda, estas discriminaciones positivas es con el afán de lograr un suelo más parejo para lograr un equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que se busca efectivamente es esa igualdad sustantiva. Todavía tenemos brechas de desigualdad incluso en los propios salarios, en las participaciones en las empresas. En las empresas, como nos damos cuenta, conforme más se sube, se hace un cuello de botella y esto genera la exclusión de las mujeres en estos espacios. Así que sabemos que si logramos un 50-50, tendremos un mundo más pacífico, más próspero, más en paz y más sostenible. La que sigue, Nati, por favor. Aquí tenemos un ejemplo visual que yo, la verdad es que cuando vi esta imagen, pues es escalofriante porque nosotros las feministas hemos siempre sido de impulsar a ser tomadoras a las mujeres de los espacios públicos y siempre decimos, tú sal a la calle tienes el mismo derecho a transitar que un hombre y no tienes por qué sufrir de un acoso callejero. Tú aprópiate de tu espacio laboral, aprópiate de tu espacio de toma de decisión. Y cuando llega la pandemia, sabemos que la violencia ya estaba. La pandemia no trajo a la violencia ya vivía entre nosotras y nosotros y nosotres. Simple y sencillamente vino a patear el avispero el tema de la pandemia, es decir, a exacerbar un tema que ya se tenía y que desafortunadamente sabemos que muchas veces las expresiones son tenemos otros datos. Ese decir tenemos otros datos es cuando preferimos voltear la mirada hacia otro lado para hacer de cuenta que no pasa. Sin embargo, pues la realidad es que pasa y los números no mienten. Por eso es importante manejar lo que son estadísticas, datos, contar con las últimas encuestas, entrevistas, desagregados, estar cercanas a las instituciones. Nosotras como organizaciones de la sociedad civil, pues nos volvemos un poco las que pisamos los callos. Somos las hijas incómodas, las feministas somos el bastardo del periodo de la Ilustración, el hijo desconocido e incómodo, pero nos encanta ser parte de ese grupo. Entonces, la realidad es que aquí vemos cómo el coronavirus está en la parte de afuera
Y la insistencia de las instituciones era quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Pero al vivir en ese periodo de encierro, de cautiverio, de poca convivencia al exterior, pues se enfrenta a un agresor que está exacerbado por la presión económica, etcétera, y nos damos cuenta cómo no fueron suficientes, ¿no?, las acciones que implementó el Estado para poder atender esta necesidad imperante de violencia. ¿Por qué? Porque no existía un mecanismo de urgencia para poder hacer saber que estoy en un estado de sumo riesgo con mis hijos y mis hijas. Y tan es así que nos dimos cuenta, y lo voy a hacer claro, nos recortaron el presupuesto a todos los albergues, casas de tránsito y casas de recuperación de mujeres en situación de violencia a sus hijos e hijas. Y cuando vino la pandemia, se desbordó la demanda de necesidad para poderlas sacar de los espacios donde estaban en un riesgo altísimo. Y no había dónde llevarlas porque todos estaban desbordados. ¿Por qué? Porque incluso muchos de ellos desaparecieron porque ya no había presupuesto, porque dijeron que eso no existía, ¿no? Las mujeres feministas siempre estamos locas. Yo les digo que soy tan feminista que me depilo y me vuelven a crecer los vellos. Y eso me encanta. La que sigue, Nati, por favor. Implementar acciones en conjunto es hablar de las dimensiones de las que se requiere para la sostenibilidad y el conseguir la igualdad sustantiva. Hoy nos damos cuenta incluso, y vuelvo a hacer reitero y recuerdo del Consenso de Montevideo, que ellos son el primer país en Latinoamérica que cuenta con un sistema nacional de cuidados. Y quiero hacer referencia a que ya se hablaba en la Agenda Regional de Género de 1993 del tema de los cuidados y de la participación activa de los hombres al interior de los hogares. Y hoy volvemos a ver que es una de las grandes dimensiones que se urge implementar, que se considera dentro de los ODS, porque además quiero compartirles que hacia el 2050 nuestra pirámide poblacional se va a invertir. ¿Esto qué quiere decir? Si actualmente somos 5-1, es decir, 5 personas jóvenes y jóvenes por un adulto o adulta mayor, hacia el 2050 estaremos 1-1. Y yo me pregunto y les pregunto a todas, a todos y a todes, ¿realmente contamos con un sistema para poder resolver esa necesidad? Yo creo que no. Y quiero compartirles una experiencia de la que fuimos nosotras sujetas hace aproximadamente 5 años, cuando nos llega una llamada a las oficinas de nosotras a hacernos saber que habían dejado a una adulta mayor en abandono en un centro de salud. Y este centro de salud pues pertenece al Instituto de Salud. En consecuencia nos pidieron el apoyo porque habían dejado en abandono a una adulta mayor, la cual la hija le hizo pensar que iba a generar una serie de citas y que no se moviera de ahí porque regresaba por ella para que empezaran a retirarse y que pudiera después asistir a sus citas que requería tener. Pasaron las horas y por supuesto nunca regresó la hija. Cuando nosotras llegamos, la señora estaba con bolsas de mandado, lo cual ella creía que era mandado, y la realidad es que no, era toda la ropa de la señora. Y no había a dónde canalizar a la adulta mayor, ya que no contamos con un sistema subsidiado por parte del Estado que atienda a estas necesidades. Y qué grave es la situación cuando nos ponemos a pensar que además también la violencia que viven las y los adultos mayores es exacerbada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no hay una manera de regularlo, ya que también hacen falta todos estos mecanismos. Entonces, en 2050 vamos a tener una gran problemática porque no hemos visibilizado el tema de los cuidados. Al no visibilizarlos, no se hace la cuantificación de la importancia que tienen para el PIB nacional. Porque el hecho de que las mujeres seamos a quienes siempre nos dan la carga de los cuidados y los hombres participen en mucho menor cantidad, pues también genera que nuevamente se exacerben esas brechas de desigualdad en donde la mayoría de las mujeres que tenemos trabajos informales como la venta de catálogo, el comercio informal, la venta de los lunch, la comida al interior de las oficinas y de las escuelas,
pues si hacemos una referencia y una reflexión a la condición del COVID, yo me pregunto en qué situación económica se encuentran esas mujeres. Y además nos vimos en la necesidad de quedarnos a la atención de la educación de nuestras hijas y nuestros hijos. Y yo me pregunto, las mujeres de las zonas alejadas al centro de las alcaldías o de los municipios, ¿cuentan con instalaciones de Internet? ¿Todas tenían suficientes dispositivos para atender a sus hijos, a sus hijas en todas sus edades? Yo estoy segura de que no, aunque no haya ido a todos y cada uno de esos hogares. Las políticas de empleo, en consecuencia, deben de ser dignas y decentes. No es posible que tengamos a mujeres trabajando a nuestro servicio en el área de servicio doméstico y nos salgamos a la calle a gritar que somos defensoras de los derechos humanos y a la vuelta de mi casa ya no cuenta con un seguro social, ¿no? Por eso les digo que somos incómodas, porque sacamos a la luz lo que no nos gusta ver. Entonces hay que ser claros y claras. Cambiar paradigmas, políticas fiscales de empleo e industrial con perspectiva de género en un enfoque transversal va a permitir que esa balanza se empiece a equilibrar. Y también saber la que sigue, Nati, por favor. Saber que el que nosotras generemos acciones para poder aumentar la posibilidad de que las mujeres, las niñas y las jóvenes puedan empezar a generar autosuficiencia en el sentido de la emancipación total y absoluta, porque hablamos mucho del empoderamiento, pero el empoderamiento es un término anglosajón de empowerment. La realidad de nuestro país, yo soy más y me declaro lagardiana, pues hablaríamos de la emancipación de las mujeres. ¿Y qué quiere decir la emancipación? Pues el que pueda tener un trabajo donde ella acceda a todas sus prestaciones, donde la carga de los cuidados sea equilibrada, donde haya una acción mucho más comprometida por parte de quienes son nuestras parejas, y me refiero a parejas en todos los sentidos, no importa si es homoparental, heteronormado, pero al final de cuentas que sea una participación activa donde también las mujeres podamos salir a seguir creciendo profesionalmente, ¿no? La carga de la afectación del COVID-19 es un tema que nos tiene que acotar el día de hoy y que tiene que ser un tema de debate en las mesas para darnos cuenta que lo que habíamos logrado, que todavía nos hace mucha falta, porque si hoy nos hicieran una evaluación de las metas contenidas en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, segura estoy que no hemos llegado ni al 25%. Y no quiero ser negativa, quiero ser realista. Y eso nos obliga y nos mandata a quienes conformamos parte de la sociedad civil, que además somos los que más en contacto estamos con la comunidad inmediata, a darnos cuenta que tenemos que dar esta visibilidad a todo el retroceso que hemos vivido con esta pandemia. La agudización que se ha dado por el tema de la violencia, viviendo uno de los escarnios más graves que tenemos, que es el feminicidio. Hacer la claridad de lo que tenemos que construir en cuanto a redes y lo que es también el manejo de la nueva ley de la violencia en el ciberespacio, que es la ley de Coral. Aplicarla, conocerla. La informalidad laboral, empezar a erradicarla, buscar generar espacios para que las mujeres contemos con mayores prestaciones de tal manera que podamos empezar a lograr ese suelo parejo, esa igualdad que tanto aspiramos, a la que tanto soñamos, generar espacios de empleo, buscar mecanismos en donde mujeres de 35 años hacia arriba puedan terminar sus estudios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres preferimos dar educación a nuestros hijos y a nuestras hijas y nosotras nos vamos rezagando. ¿Cuántas madres de jefas de familia conocen ustedes en sus entornos laborales? Llámese del ámbito que sea, público, privado, empresarial, asociaciones civiles. ¿Cuántas mujeres representan familias monoparentales? ¿Cuál es la condición de ellas? Romper esas barreras de acceso a servicios financieros, generar préstamos a la palabra, generar una banca que permita levantar a las mujeres que tuvieron que cerrar sus negocios, el reactivarlos.
pero ¿cuántas mujeres a lo mejor conocemos en el inmediato que tuvieron que cerrar sus negocios porque las rentas ya eran fuera del alcance de cualquier bolsillo y asisten a una dependencia y le dicen, sí tenemos apoyo para ustedes, aquí tenemos una despensa, lléneme estos oficios y venga por su despensa mes con mes? Yo me pregunto, ¿eso le resuelve el tema? ¿Resuelve el tema de sus hijos e hijas? ¿Resuelve el tema de su necesidad económica? Yo lo dejo nada más para poderle dar un poco de vuelo a la mosca, les digo yo, que se nos para en la oreja y que la traemos dando vueltas y que seguramente a todas y todos y todas les pasará lo que a mí, que llegas a la cama y la loca de la azotea no para, ¿no? Pareciera que le dieras más vuelta. Y generar que estas brechas digitales que hemos vivido hoy las mujeres, y lo quiero compartir empezando por mi propio espacio, cuando me vi en la necesidad de seguir trabajando, pero a través de temas y de dispositivos digitales, cuando me decían, la conferencia va a ser por Webex, en Cisco, y yo decía, ¿cómo funciona esa plataforma? Y buscas todos los mecanismos para poderte poner al día. No, va a ser en la plataforma propia del partido político, y resulta que la plataforma ni la conoces. Y que quiero compartirles que hoy ya tengo la costumbre de poder trabajar de esta manera, sin que vea yo absolutamente a nadie, pero al principio el poder tú hablar y conversar con alguien sin tenerlo enfrente se vuelve complejo porque no sabes si les está siendo interesante, si generé dudas, si a lo mejor tienen la intención de levantar la mano y hacer una pregunta y participar, que es lo que enriquece a todos estos tipos de espacios para construir, pero nos vamos adaptando. Y yo me pregunto, si a mí me ha costado trabajo, ahora imagínense ustedes una mujer que pueda vivir a las orillas de Ixtlahuaca, ¿no? O sea, en una zona totalmente alejada, que realmente se vuelve una problemática exacerbada. Y también saber que la concentración del poder tiene que ser, ¿por qué? Porque simplemente hoy que hablamos de una menstruación digna y que celebro que la Ciudad de México haya logrado esta nueva ley y que yo invito y exhorto a todas las que me escuchan y los que me escuchan y les que me escuchan para que empujemos esta temática, porque hasta ese pequeño detalle donde las mujeres tenemos que comprar nuestras toallas sanitarias y nuestros tampones grabados por un impuesto genera una brecha de desigualdad, porque nosotros tenemos que hacerlo en pequeños abonos, mes con mes, ¿no? Cosa que los hombres no. Entonces hasta ese detalle nos hace ver las diferencias. La que sigue, Nati, por favor. Aquí vemos lo que hablamos, el exceso de las cargas de cuidados, ¿no? Lo que es en este caso la cuarta, la quinta y hasta la sexta jornada laboral de las mujeres hoy en día. Aquí nos damos cuenta que incluso hoy en el tema de la pandemia, yo les quiero compartir que hemos tenido que hacernos cargo de nuestras adultas mayores, de nuestros adultos mayores, y eso también nos genera más trabajo. ¿Por qué? Porque ya no nada más son los hijos, las hijas, si tengo pareja o no lo tengo, también la pareja, la casa, el trabajo, la conferencia, el teletrabajo, que además el teletrabajo por no estar regulado, no falta que el jefe te mande el mensaje a las 12 de la noche por ahí. Perdón, ¿estás dormida? Se me olvidó encargarte que le hagas este cambio a la agenda, ¿no? Y entonces ya casi dormimos con el dispositivo colgado para que por lo menos vibre y no se te pase, porque quién sabe si hasta den cuello por la condición que estamos viviendo actualmente. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en todo este análisis, en todo esto que hemos compartido puntualmente? Hacer un análisis a conciencia, realmente hacernos la intención de darnos un clavado para saber cómo estamos las mujeres, las niñas y las jóvenes. ¿Qué ha pasado con las mujeres? ¿En dónde estamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué herramientas requerimos desarrollar? Habrá que implementar a la mejor acciones para que las mujeres desarrollemos el STEAM, que es el empujar a las mujeres y a las niñas al tema de las ciencias, de las matemáticas, de la tecnología, de los sistemas, que es de lo que se habla actualmente, de lo que habla la UNESCO, que hay que impulsar a las niñas a participar más en estas áreas, porque pensamos que por ser abstractas las mujeres tenemos obstruido ese hemisferio y la realidad es que no. Hoy celebro que una de las grandes creadoras de la vacuna
AstraZeneca es una mujer. Hoy sabemos que la que mejor resolvió el tema es las mujeres, las que resolvieron mejor el tema frente a la temática del COVID. No quiero hacer menos a los hombres, pero la realidad es que los números no mienten. Así como 2 más 2 es 4 y no lo vamos a cambiar si yo quiero que sean 6, pues la realidad es esa y lo contundente es lo que se ve. La que sigue, Nati, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte de aplicar lo que son los ejes transversales? ¿De qué manera vamos a trabajar nuestros proyectos? ¿Cómo vamos a desarrollar todas y cada una de nuestros programas, acciones? Pues la primera es conocer el tipo de desarrollo en el que voy a implementar todas y cada una de mis acciones, proyectos y programas. Tener claro que debo de empezar desde lo global hasta lo local, pero para poder llegar a lo local, requiero conocer perfectamente y a detalle todos y cada uno de los tratados, de los documentos de los que México es parte y que es de donde se detona la Agenda 2030, porque ese es el marco general que se utiliza para darle forma y congruencia sustancial a lo que queremos hacer para los países y entre ellos México. Y que además podamos coordinar para poder implementar estas acciones, saber con qué instituciones debo yo de hacer alianza, de generar estrategia, de con qué tipo de cámaras o de empresas, porque incluso las empresas hoy trabajan sobre su target. Si mi target son mujeres, pues voy a buscar apoyar a empresas que trabajen, empresas sociales que trabajen el mismo target que yo, el mismo objetivo, para que de esta manera podamos hacer una alianza estratégica. Y es importante profesionalizarnos desde el hecho de generar responsabilidad social, pero en el tema de tener un sistema de gestiones de calidad, de poder certificarnos, de contar con lo que requerimos, porque eso da visibilidad y confianza hacia las empresas e instituciones con las que vayamos a trabajar. Esto también nos va a permitir tener datos desagregados para poder llevar un monitoreo y, por supuesto, comunicar nuestros resultados. La que sigue, Nati, por favor. ¿Qué vamos a hacer entonces con una política de igualdad y equidad de género? Ya quedamos que la igualdad habla de una condición de similitud de oportunidades para hombres y mujeres. Es decir, ¿somos iguales? ¿La igualdad sustantiva ya se logró? No, se ha logrado la igualdad de jure, es decir, en la ley somos iguales y tenemos los mismos derechos hombres y mujeres. Cuando hablamos de equidad es cuando hacemos un análisis a profundidad de todos y cada uno de los grupos que conforman nuestras sociedades. Lo que hablábamos al principio. Las mujeres, ¿qué tipo de mujeres? Porque habemos mujeres con condiciones distintas. Y no me refiero al tipo de clasificar en el término discriminatorio, sino la condición en cuanto a su posición y condición de género. ¿Qué vulnerabilidades tienen? ¿Qué multidimensionalidad pueden manejarse? ¿Viven en una zona alejada de acceso al Internet? ¿Viven en una zona cercana? ¿De qué serviría que yo mandara unas computadoras y a lo mejor unas enciclomedias si realmente no cuentan ni siquiera con luz? ¿Cómo las van a conectar? Entonces no sería una acción que impacte. Generar y delimitar propiedades. Esto es prioridades y propiedades. Es decir, ¿cuál va a ser el entorno donde voy a trabajar y cuáles son mis prioridades, para generar en este espacio a trabajar? ¿Qué diálogos tengo yo que generar con quiénes para poder implementar estos proyectos? La confianza entre los actores es, como yo les decía, el poder visibilizar mi trabajo, el que pueda ser contundente lo que nosotras gestionemos y generemos en todas y cada una de nuestras acciones para poder trascender los ciclos políticos. Es decir, que el trabajo no solamente sea por 1 año, por 2, por 3, por 6, sino que realmente trascienda y vaya más allá de lo que nosotras estamos buscando para poder realmente incidir en los espacios que se quieren. ¿Me ibas a comentar algo, Nati? ¿No? Ok, es que vi que levantaste la mano y dije, ok, algo me va a decir. Si me estoy extendiendo, por favor, hazme una seña, porque la verdad es que entre la plática yo me sigo con el hilo conductor y no paro. No, tú tranquila, vamos muy bien. Ok, perfecto, gracias.
Entonces, realmente nos damos cuenta que la igualdad de género no es un objetivo como tal única y exclusivamente aislado o que forma parte del 5 y que solamente en esa parte vamos a hablar de hombres y mujeres, de desigualdades, de asimetrías, de brechas de género, de acciones afirmativas. No. Hoy podemos decir que tenemos que afrontarlo en todas y cada una de las acciones que se llevan a cabo en todos los ODS, ya que se requiere disminuir la pobreza. Si hoy hablamos de la pobreza tiene cara de mujer. Por eso decimos la feminización de la pobreza. Bien acotan los organismos internacionales, la persona más pobre del mundo es una mujer discapacitada, analfabeta, en una zona alejada a los accesos de la información y al poder utilizar mecanismos como son los dispositivos. ¿Para qué? Para que podamos hablar de un mundo más igual, y no recuerdo en este momento qué autor o autora decía, para conocer la condición de un país, solamente requiere saber la condición de las mujeres que lo habitan. La siguiente, Nati, por favor. Yo puse esta imagen porque considero que cuando hablamos de igualdad es como un ave, requiere de 2 alas, no se puede volar con una sola. Y entonces hemos querido volar con una sola y en consecuencia nuestro país no vuela, solamente se arrastra, medio camina, como que quiere llegar pero no llega. Pues es importante la que sigue, que nos demos cuenta que sí tenemos que comprometernos cada vez más al trabajo que hacemos como organizaciones de la sociedad civil. Impulsar, empujar, comprometernos, capacitarnos, profesionalizarnos para poder levantar la voz fuerte, clara, contundente, incidir y cambiar el rumbo de las cosas. Si bien es cierto, no vamos a lograrlo porque sé y tengo claro que lo ha dicho la ONU, requerimos de 100 años para lograr una igualdad sustantiva, lo cual creo que ya no me van a alcanzar, porque no creo que llegue aún con eso que hemos logrado alargar la línea de vida, pues sí por lo menos dejar una pequeña huella en el camino para poder trascender en conciencia propia. Por su atención, muchas gracias, Nati. Si hay preguntas y respuestas, aquí estoy. Sí, sí tenemos preguntas. Ciertamente mucho de lo que has dicho es lo que busca el verdadero feminismo, ¿no? No es decir, son feminazis, porque no lo somos. No lo somos. Decir feminazi es un término bastante agresivo y peyorativo para lo que realmente se busca con el movimiento feminista. Al final es esto, aperturar espacios de igualdad, que son 50-50. En el camino estamos y vamos poco a poco, y como tú lo mencionas, hacia el 2050 los retos son aún más grandes. Y para quienes estamos en el camino de la lucha de posicionar y de aperturar esta brecha de género, sabemos lo difícil que es obtener un pasito por pequeño que sea, es un logro y que también se celebra dentro del tema feminista. No podemos permitirnos retroceder ante todo lo que se ha hecho, y que los gobiernos y la sociedad civil también debe comprender que hablar de género nos corresponde a todas, a todos y a todes, ¿no? Eso es lo más importante. Cuando hablamos de género, nos implica a toda la sociedad, que nadie se quede fuera y que nadie se quede atrás. Vamos a comenzar con nuestra sección de preguntas, porque sí tenemos preguntas, incluso la gente está así como muy activa en este sentido. La primera de ellas dice: ¿cuáles son las principales contradicciones sociales y culturales que persisten en México y que colocan a las mujeres en contextos de desigualdad, vulnerabilidad y discriminación? Pues definitiva y absolutamente, primero es lo estructural. Y cuando hablamos de un sistema estructural, hablamos de un sistema patriarcal. El sistema patriarcal ha sido, bueno, el que ha prevalecido desde el ancestro, ¿no? Que está compuesto por el androcentrismo, la misoginia, el machismo, que no son términos iguales, por lo cual es importante echarnos un clavadito para entender la diferencia entre uno y otro, y que lo estructural se conforma desde que nacemos, porque el género se socializa desde el momento en que nacemos, se nos empiezan a asignar
acciones, roles, estereotipos, mandatos de género que nos construyen y nos mandatan de acuerdo al lugar en donde vivimos y transitamos. Y hace rato decías algo muy cierto. Ese tema de ver de forma despectiva a las feministas, pues yo la verdad entiendo cuando se desconoce el tema que es muy fácil hablar. Es como si yo quisiera hablar de fútbol y no tengo idea, ¿verdad? Ni de cuánto mide una cancha de fútbol. Entonces, la realidad de las cosas es que sí viene desde el tema estructural, desde el tema que empezamos a hacer un trato diferenciado entre niños y niñas, desde que nacemos y que viene de la casa. Por eso es importante todas, todos y todas empezar a deconstruirnos, es decir, empezar a darnos cuenta que no es natural, que el que yo sea femenina, el que use vestido, el que sea lindy, el que sea calladita me veo más bonita, eso no viene en mi código genético, simplemente es adaptado, es permeado, es inyectado, es, como dijera Marta Lamas, somos domesticados y domesticadas, ¿no? Es como el perrito que se hace fuera del lugar y le pegan con el periódico para que se regrese al lugar en donde tiene que hacerlo. Entonces, eso es social, es una construcción sociocultural, desde ahí viene. Por eso es un tema, como decías tú, es de todas, todos y todes. Así es, comprender que los roles de género, bien es cierto que nos los han inculcado, pero que tampoco nos definen como seres humanos, y que eso es muy importante, que sí podemos romper con todas estas costumbres y con todas estas tradiciones que se han inculcado por años de la misma manera. Sí podemos, y nosotros somos la generación, hablando de quienes vivimos en este momento en el planeta, porque no solo es un tema pues del país, sino es un tema a nivel global. Nuestra segunda pregunta dice, ¿por qué actualmente aún se registra una baja participación de las mujeres en el ámbito público? ¿Por qué se registra? Pues bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido quien nos limite. Vuelvo un poco a lo que decía hace rato. El sistema patriarcal no ha dejado de estar. Desafortunadamente, las feministas y la sociedad que se ha sumado a querer generar condiciones de igualdad, pues hemos estado empujando el tema, porque como bien hice yo el ejemplo al principio, que es lo más evidente cuando hablaba de la participación política de las mujeres, primero fueron recomendaciones. Pero como era una recomendación, resulta que yo, titular de la plataforma ideológica, nunca lo vi. Entonces, pues no lo puse. A la siguiente mandaron decir, no hay suficientes mujeres. Cuando pasó de 70 y 30, cambió a 60-40, mandaron a decir, no hay mujeres, las mujeres no quieren participar. Ellas dicen que se quieren quedar a cuidar a sus hijos y sus hijas en su casa y a su marido, ¿no? Que fue cuando vino ese agrupamiento de mujeres en plural que fueron a empujar el tema y que hubo una sentencia por parte del Tribunal Federal Electoral, que fue la 12624, que acotó que tenían que poner a las mujeres casi, aunque no quisiéramos. ¿No? Así de, es que ellas no quieren, la voy a tener que traer de la oreja. Cosa que era una mentira. ¿Quién hizo saber eso? Claro. El sistema patriarcal, ¿no? Que siempre anda buscando los resquicios para seguir prevaleciendo en el poder. Me encanta porque además quiero hacer la acotación cuando dicen, nosotros somos un espacio 100% igualitario. Y cuando llegas a la empresa y te presentan a los y las directoras, hay 8 directores y una directora. Bueno, pero es que es la encargada de relaciones públicas. Entonces, es cuando o vas a una oficina de gobierno o ves a un gobernador o una gobernadora y de repente ves al gabinete y resulta que solamente hay 2 secretarias. La de las mujeres y la de turismo. No sé por qué. Entonces, ahí va un poco la respuesta de lo que me preguntan. ¿Por qué sigue prevaleciendo? Porque requerimos hacer visible que hasta que se vuelve obligatorio, como en el caso de la ley de participación paritaria, hasta que se vuelve sancionador, implementan una acción que nos hace participar. Ese es el tema. Por eso es que ha sido tan contracturado, porque nadie está dispuesto a perder sus privilegios. O sea, el tema es, a mí me dicen, oye, es que ya no te van a traer el cafecito, ahora sí te vas a tener que parar a hacer el café. Ay, no, ¿cómo? Tan a gusto que estaba.
Entonces, es el tema de los privilegios que tenemos que empezar a romper con paradigmas y con creencias. Ok. Qué buena falta nos hace para quienes están próximos a entrar en nuevas funciones de gobierno, que tomen esto en cuenta. 50-50 se refiere a ello, tener las mismas posiciones de poder dentro de un ámbito. No, yo sí soy defensor de los derechos de las mujeres. Oye, ¿cómo está tu gabinete? Tengo directora de la MAM. No, bueno, pues, o sea, bueno, ¿no? O sea, no, qué sensible estás en el tema. O sea, solamente lo puso en el mecanismo de adelanto a las mujeres. Para quien no lo sepa, son los institutos municipales, pero su nombre son las MAM, mecanismos de adelanto. Así es. Nuestra tercera pregunta dice, en su opinión, ¿considera que la aplicación de la transversalidad de la agenda de género es un mecanismo que busca neutralidad o es un mecanismo correctivo? No es un mecanismo que busque neutralidad, porque la neutralidad ya la tenemos, ¿no? La neutralidad es el tema de, pues no me meto en Honduras, no toco el tema, eso no lo ponemos en el bando municipal, lo menos, ¿dónde he escuchado eso? Lo menos posible, letras chiquitas, pero la realidad de las cosas es que de lo que se trata es de lograr una igualdad. O sea, si nosotros logramos que las mujeres participemos en igualdad de condiciones, vamos a tener un PIB sumamente potencializado. Vuelvo a lo que yo decía hace un momento. Si nosotros buscamos los mecanismos, las formas, las herramientas, el andamiaje que requieren las mujeres, las niñas y las jóvenes para conseguir una condición de igualdad, vamos a tener menos niños, niñas, jóvenes y jóvenes en riesgo que estén totalmente a manos del narcotráfico, de la delincuencia. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que buscar un trabajo precario, sin prestaciones de ley, donde está aplicada en un servicio doméstico, en un trabajo informal. O sea, no damos una condición de igualdad. ¿Qué puede ofrecer esa mujer que en la mayoría de los casos, y no quiero decir que en todos, porque existen papás sumamente comprometidos en la crianza y educación de sus hijos, pero sabemos que la mayoría dejan a las mujeres solas, con una responsabilidad y una carga terrible, que no pueden proporcionarles condiciones de participación igualitaria a las otras. Por eso yo decía, en una propia demarcación, hablando de un municipio, yo, por ejemplo, que la casa de ustedes está en Atizapán de Zaragoza, yo me pregunto, ¿la condición de una mujer que viva en la Margarita Maza de Juárez o en La Higuera será la misma de la que vive en la zona Esmeralda? Y es el mismo municipio, es el mismo territorio, no es la misma. Ahora, imaginemos de un municipio a otro. Pensemos en un municipio como Tejupilco, en las orillas de la zona sur, y vayamos a la zona de Ecatepec. Entonces, eso es lo importante, darnos cuenta que sí, efectivamente, requerimos impulsar para que logremos que las cosas se detonen en igualdad, porque no se va a modificar si no generamos esas condiciones. Entonces, tiene que ser obligatorio. Y yo apostaría a lo sancionatorio. Pero que se haga realmente, porque justamente como lo decías, ¿no? Estamos envueltos en un sistema patriarcal que también defiende mucho y que justifica, y que sobre todo esto, que justifica la violencia, y que de ahí que pues no exista confianza para mucho, ¿no? En el tema de mujeres. Así es. Estoy yo muy maravillada con todo lo que nos estás diciendo, porque estás rompiendo también muchos tabús, muchos ruidos en la comunicación que existen dentro de esta parte que nosotros debemos de comprender, que hablar de mujeres y hablar de género, volvemos al punto, va a implicar que también nos dessalgamos de muchos dogmas que a lo largo del tiempo han estado presentes. No podemos permitir que nuevamente los dogmas que nos han enseñado por siglos sigan permeando en este mundo tan actual, tan cibernético, tan informado. En el momento en el que nosotros decidamos también romper con todo ello, va a cambiar, se va a transformar. Y un ejemplo de lo que acabas de decir es cierto, Nati. Simplemente yo te quiero decir, ¿cómo está hoy la situación de los jóvenes y las jóvenes? ¿Tienen acceso a dispositivos? Claro. Hoy te encuentras a jóvenes y jóvenes que transitan en cualquier espacio con sus dispositivos, con sus smartphones, ¿no? Y que los dominan a la perfección. Y entonces entramos en la parte de disrupción,
cuando decimos que tenemos el primer lugar México en Latinoamérica y el Caribe de madres adolescentes embarazadas. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Si esos niños y niñas tienen acceso al botón de un clic en tener información de lo que son la prevención del embarazo, ¿no? Cuando pueden utilizar cualquier sistema para prevenir un embarazo y sigue dándose por las creencias, los paradigmas, porque seguimos perpetuando un sistema educativo avozalado, sometido, asimétrico, porque si un hombre sí disfruta de su sexualidad, hombre, es que mijo, que agarren a sus gallinas, mi gallo anda suelto. Pero si es una mujer, pues somos unas concupiscentes lascivas de la promiscuidad, por no decirnos 4 letras, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, sigue permeando. Digo, la pregunta que hacían hace un momento un compañero o compañera, porque desconozco quién fue, el tema de decir, ¿por qué sigue prevaleciendo? Porque seguimos perpetuando un mismo sistema educativo. Porque cuando yo asisto a dar pláticas, conferencias, talleres, capacitaciones, incluso a servidores y servidoras públicos o a funcionariado en general, me encuentro con el tema de que si yo pregunto quién es la persona de mayor edad, alguien que levante la mano, vamos a pensar que fue una persona de 60 años. Y del otro lado me encuentro una jovencita como tú que a lo mejor pueda decir, tengo 20. Entre una y otra hay 40 años de diferencia. Y resulta que a las dos las educaron igual y les dijeron lo mismo. Entonces yo pregunto, ¿hemos avanzado en realidad? Porque esta persona que está aquí resulta que está al frente de una institución, ya sea pública o privada, y que ejerce lo que ella es. Y que decide y determina en base a lo que piensa y siente. Y esta persona igual. Entonces, no vamos a avanzar mientras personalmente no estemos dispuestos y dispuestas a rompernos, a deconstruirnos, a visibilizar lo que es aprendido, no es natural. Y yo decir, gracias abuela por haberme dicho que tenía que llegar virgen al matrimonio, pero no me sirve. No me funciona. No me suma. Gracias, mamá, por decirme que si no me pinto la boca me veo fatal, pero tampoco me hace ser, no me hace ser ni más ni menos, no me suma ni me quita. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, y eso es trabajo de todos los días, y de todas, todos y todas. Como debe ser, seguramente no para el 2030, pero sí ya debemos no postergarlo, porque esperar el 2030 es mucho tiempo aún. Este es el día de hoy. Dejemos de etiquetar a las personas. Solamente son seres humanos. Muchísimas gracias, Mónica, por esta gran conferencia de día. Yo que fue una conferencia magistral la del día de hoy. Me voy a permitir compartir y leer la constancia para agradecerte la participación de este día. Dice, la Escuela ODS en México, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Desarrollo Político y la Dirección de Participación Social, otorgan la presente constancia a Mónica Aldrete, presidenta fundadora de Movimiento Rosa AC, por su destacada participación como ponente en el webinar denominado ODS 5, la transversalidad de la agenda de género, el día 17 de septiembre del 2021, transmitido por Facebook Live en el marco de la 4ª edición de la Escuela ODS México, Toluca de Lerdo, Estado de México, septiembre de 2021, y firman el maestro José Francisco Osuna Rodríguez, director general de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, y el licenciado Henry Iván Olivares, fundador de la Escuela ODS, Capítulo México. Muchísimas gracias, Mónica, de verdad, por esta ponencia magistral, que no sea la primera que damos en este espacio de la Escuela ODS. Hay que seguir profesionalizando, porque también recuerden que romper con dogmas, con paradigmas, con costumbres y con tradiciones, tiene que ver con aprender lo que está pasando no solo en México, sino también en el mundo. Vámonos a conclusiones rápidas. Eric, tus conclusiones para esta tarde. Gracias, Nati. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos esta excelente ponencia. Más al comentar que en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible se encuentra inmerso en todo nuestro entorno. Y como bien lo mencionas, lo importante es profesionalizarse para tomar decisiones.
Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que permanecen conectados en este espacio digital. No olviden conectarse el próximo martes a la 6ª sesión de la Escuela ODS México. Deseando que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Eric. Pati, conclusiones. Sí, muchas gracias. Me quedo con muchas reflexiones, ¿verdad? Voy a puntualizar algunas nada más. Me quedo con las palabras de alianzas para lograr objetivos, más alianzas, más voluntad política, más acción, más compromiso, más apoyo, más recursos, únicamente aquí citando a Mónica. Y la última, los índices de violencia familiar están al alza, evidenciémoslo, involucrémonos y bueno, pues sumémonos a la profesionalización para poder atenderles. Gracias. Muchísimas gracias, Pati. Mónica, mensaje final. Agradecida nuevamente por coincidir en estos espacios, me encanta, la verdad es que lo disfruto muchísimo y creo que es un trabajo de todas, todos y todes y por supuesto, pues si me permites, muy pronto les voy a compartir, estamos por aperturar un grupo de capacitación en temas de género para que puedan implementar todas y cada una de estas acciones dentro de sus proyectos, de sus programas y de lo que quieran hacer y llevar a cabo, porque desafortunadamente nos hace falta y a veces no tenemos el tiempo o a lo mejor la disponibilidad de movernos a un espacio que nos absorba por más tiempo. Así que sin más, agradezco mucho la invitación nuevamente al maestro Mario Quesada y felicidades, Nati, hacen un excelente trabajo. Gracias por haberme permitido estar hoy aquí con ustedes. Al contrario, gracias a ti por haber aceptado la invitación y nos sumamos, mira, aquí ya tienes 3 personas más sumadas a esa capacitación, que siempre viene bien aprender, reaprender también y dejar de aprender lo que ya no nos funciona, porque sin duda alguna el siglo XXI debe ser el siglo que trascienda, que transforme y que haga cambios. Recuerden que la discriminación no es normal, la violencia no es normal, sentirnos fuera y apartados tampoco es normal. Debemos hacer un ambiente seguro para todas, para todos y para todes. Muchísimas gracias a todos los que se mantuvieron aún conectados. Compartan nuevamente este webinar, de verdad, es información valiosa que nos funciona sin duda alguna a todos los seres humanos. Recuerden que el día martes estaremos en la 6ª sesión de la Escuela ODS Capítulo México. Muchísimas gracias y a nombre de la Dirección General de Desarrollo Político y de todos los aliados que hacen posible esta transmisión, les deseamos un extraordinario fin de semana y un maravilloso viernes. Hasta pronto. Gracias, Nati. Hasta luego.